Octava parte. ¿En qué dirección espiritual debe educar un jefe de CUIB a sus hombres? Punto 48. ¿Cómo se presenta un legionario? Cuando un legionario se presenta a un jefe superior o al jefe de la legión, permanece a una distancia de 3 pasos en posición de firme, saluda llevando la mano derecha al corazón y elevándola luego hacia el cielo y dice: «Soy el legionario Ionescu, Popescu, etc., del CUIB». Tiene una actitud arrojada y militar. Habla brevemente. Mira derecho a los ojos. Los ojos no mienten. Su rostro está lleno de esperanza y relumbra como un sol. Así, alegre y lleno de fe, se presenta un legionario. Punto 49. ¿Cómo debe conducirse un legionario de palabra y por escrito? El legionario, cuando habla y cuando escribe, debe ser breve, claro y preciso. La charla larga y engañosa es la charlatanería de la democracia. Punto 50. El vestido del legionario. El legionario vestirá modestamente. No apreciará los trajes lujosos y fastuosos de nadie. Despreciará el lujo, que considerará fundado en una inclinación espiritual hacia la frivolidad, hacia la deshonestidad. El hombre que hoy es amante del lujo, si no es un ladrón, pertenece a una de las variadas categorías del bribón. En todo caso, es un hombre sin sentimientos que hace escarnio de la miseria infinita del país. El legionario no juzgará al hombre según su vestido y nunca hará distinciones entre un hombre pobre con ropas modestas y un hombre con buena ropa. El legionario juzgará a las personas según su alma. Hay muchos que visten pobremente y que esconden bajo sus modestas ropas tesoros de oro en el corazón. Punto 51. El legionario y la administración del dinero de la comunidad. El legionario que se apropiara de dinero que no le pertenece, que administrara en forma deshonesta el dinero de la legión y de cualquier persona, aquel que no pueda rendir cuentas conforme al empeño, del dinero recaudado por venta de opúsculos, periódicos, distintivos, etc., será expulsado para siempre de la legión, desde el primer momento, cualquiera que sea la posición que en ella ocupe. En nuestra organización no pueden crecer los que no sean hombres de honor. Un pequeño hurto no puede dejarse indiferente porque, en definitiva, no es más que la semilla de grandes hurtos, semilla que, desarrollándose a causa de nuestra tolerancia, podría crucificar de nuevo, con el robo, al pueblo rumano y a esta tierra. Punto 52. El sentimiento de la dignidad. Estamos cansados de la falta de dignidad humana. Si no se da una propina, si no se paga, no se te inscribe en el partido. Si no se paga, las cosas no marchan en la oficina municipal. Si no se dan propinas, no se puede entrar en el ministerio. Si no se dan propinas, no se puede ejercer el propio derecho. La propina, el embuste y el fraude han destruido la salud moral del pueblo rumano. El legionario tratará de eliminar estos hábitos y de hacer renacer el sentido de la dignidad humana. No darán nada a nadie, no prometerán nada a nadie y, cuando rinda un servicio a alguien, no se humillará a aceptar propinas, sino que tomará por el cuello al sobornador. Punto 53. La escuela del hecho creador. El legionario debe ser un hombre de acción. Con su acción, con su obra, construirá los fundamentos de la nueva Rumanía. Punto 54. La oración como elemento decisivo de la victoria. El recuerdo de los antepasados. El legionario cree en Dios y ora por la victoria de la legión. No se olvide que nosotros, pueblo rumano, estamos aquí, en esta tierra, por voluntad de Dios y bendición de la Iglesia cristiana. En torno a los altares de la Iglesia se han encontrado reunidos miles de veces, en tiempos de dolor y dificultades, la gente rumana de estas tierras, mujeres, niños y viejos, con la perfecta conciencia de que aquel era el último refugio posible. Y hoy, nosotros el pueblo rumano estarnos prestos a reunirnos alrededor de los altares como en los tiempos de los grandes peligros, para recibir, de rodillas, la bendición de Dios. Las guerras las vencen aquellos que han sabido atraer de los cielos las fuerzas misteriosas del mundo invisible y asegurarse el concurso de estas fuerzas. Estas fuerzas misteriosas son los espíritus de los muertos, los espíritus de nuestros antepasados, los que han estado también, en otro tiempo, ligados a nuestra tierra y han muerto en defensa de ella, permaneciendo todavía hoy ligados a ella por el recuerdo de su vida terrena y por intercesión nuestra, sus hijos, nietos y bisnietos. Pero más alto que el espíritu de los muertos está Dios. Estas fuerzas, una vez atraídas,
Harán inclinarse la balanza de tu parte, te defenderán, te infundirán valor, voluntad y todos los elementos necesarios para la victoria y lograrán así que tú venzas. Lanzarán el pánico y el terror entre los enemigos, paralizarán su actividad. En último análisis, las victorias no dependen tanto de la preparación material, de las fuerzas materiales de los beligerantes, sino de su poder para asegurarse el concurso de las potencias espirituales. De esta forma se explican, en nuestra historia, las victorias milagrosas de algunas potencias manifiestamente inferiores desde el punto de vista material. ¿Cómo podemos asegurarnos el concurso de estas fuerzas? 1. Con la justicia y moralidad de tus acciones. 2. Con su ferviente e insistente recuerdo. Llámalas, atráelas con la potencia de tu espíritu y ellas vendrán. El poder de atracción es tanto más grande cuanto más numerosos son aquellos de quienes proviene, en común, la plegaria, el recuerdo. Por ello, en las reuniones de los Quiburi que se sostengan en todo el país el sábado por la noche, se recitarán plegarias y se exhortará a todos los legionarios a ir a la iglesia al día siguiente, el domingo. Nuestro patrón es el Santo Arcángel Miguel. Debemos tener su icono en nuestras casas, y en tiempos difíciles debemos pedirle ayuda y él no nos abandonará nunca. Punto 55. La escuela del sufrimiento. El que entra en esta lucha, debe saber desde el principio que habrá de sufrir. Después del sufrimiento viene siempre la victoria. Aquel que sepa sufrir, vencerá. Por ello, nosotros, los legionarios, aceptaremos el sufrimiento con amor. Cada sufrimiento es un paso hacia el rescate, hacia la victoria. Un sufrimiento no acobardará al legionario, sino que le volverá de acero, templará su espíritu. Aquellos que han sufrido y todavía sufrirán, serán verdaderamente héroes de la lucha legionaria. La bendición de la patria se extenderá sobre ellos y sus familias. Novena parte. ¿Cuál es la vía que debe recorrer el legionario en su vida legionaria? La vida legionaria es bella. Pero no es bella por riqueza, por diversiones y lujos, es bella por el contrario por el gran número de peligros que ofrece al legionario, bella por la noble camaradería que une a los legionarios de todo el país en una santa hermandad de lucha. Es bella, en medida sublime, por la inflexible y viril actitud frente al sufrimiento. Cuando alguien entra en la organización legionaria, debe conocer desde el principio la vicia que le espera, el camino que deberá recorrer. Este camino pasará por el monte del sufrimiento, luego a través de la selva de las fieras salvajes y finalmente por el pantano del desaliento. Punto 56. El monte del sufrimiento. Después de que uno se ha enrolado legionario con el amor por su tierra en el corazón, no te espera una mesa puesta, sino que debe aceptar sobre sus espaldas el yugo de nuestro Redentor Jesucristo. Pongo mi yugo sobre ti. Y el sendero legionario comienza a escalarse por un monte que el mundo ha llamado el monte del sufrimiento. Al principio, parece fácil subirlo. Pero poco después, la subida se hace más difícil, el sufrimiento más grande. Las primeras gotas de sudor comienzan a caer de frente de los legionarios. Entonces un espíritu impuro, infiltrándose entre los legionarios que escalan, lanza por primera vez la pregunta: ¿no sería mejor volver atrás? El camino legionario sobre el cual nos hemos encaminado comienza a ser difícil y el monte es largo y alto, tanto que no vemos el fin. Pero el legionario no presta oídos, sigue adelante y escala con dificultad. Mas, subiendo siempre por el monte sin fin, comienza a cansarse, parece que las fuerzas comienzan a abandonarle. Afortunadamente para él, encuentra una fuente, límpida como el corazón de un amigo. Se refresca, se lava los ojos, respira un poco y luego reemprende nuevamente la ascensión del monte del sufrimiento. Sobrepasa la mitad, y allí comienza el monte sin agua, sin hierba, sin sombra, donde solo se encuentran piedras y peñascos. Y el legionario, al ver aquello, dice: hasta aquí he sufrido mucho. Señor, ayúdame a llegar a la cima. Pero el espíritu del mal le lanza la pregunta: ¿no sería mejor volver atrás? Deja el amor por tu tierra. ¿No ves lo que debes padecer si amas a la patria, a la estirpe y a la tierra? ¿Y, después, qué vas a ganar aquí? ¿No es mejor que te quedes tranquilo en tu casa? Sobre la piedra desnuda, él sube con fe infinita. Ahora está cansado. Cae. Resbalan sus manos y ve correr la sangre por sus rodillas. Se levanta como un valiente y sube de nuevo. Le falta poco.
Pero la piedra es ahora empinada y angulosa, le fluye sangre del pecho que gotea sobre la piedra inclemente. ¿No sería mejor que regresaras? Pregunta de nuevo la voz del espíritu inmundo. Él parece quedarse pensando. Pero de improviso oye una voz que grita desde la profundidad de los siglos: adelante, muchachos. No os desalentéis. Un último esfuerzo. Y la frente valerosa llega a la cima triunfante, sobre lo alto del monte del sufrimiento, con el espíritu cristiano y rumano lleno de felicidad y satisfacción. Seréis felices cuando os persigan y digan solo malas palabras contra vosotros. Y ellos partían, alegrándose de haber sido golpeados por el nombre de Jesús. Mucho padecen los legionarios subiendo por este monte del sufrimiento. Necesitaríamos un libro entero para describir su sufrimiento. Punto 57. La selva de las fieras salvajes. El que cesa convertirse en legionario no debe imaginarse que todo ha terminado aquí, en la cima del monte del sufrimiento. Está bien que cada uno sepa desde el principio que le espera y conozca el camino por el cual se encamina. Segunda prueba. No transcurre mucho tiempo y el sendero legionario entra por una selva a la cual el mundo ha puesto el nombre de selva de las fieras salvajes. Desde los márgenes de la selva se oyen los gritos de estas fieras salvajes, las cuales esperan solo que alguien entre en el bosque para despedazarlo. Después del monte del sufrimiento, esta es la segunda prueba por la cual deben pasar los legionarios. Quien sea miedoso, que se quede en los linderos de la selva. Quien posee un corazón valeroso, entra en ella, lucha con valor y afronta miles de peligros, de los cuales se podría escribir, y se escribirá, un libro entero. En esta lucha, el legionario no huye del peligro, no se esconde detrás de los árboles. Al contrario, se hace presente donde el peligro es más grande. Después de haber atravesado la selva y haber vencido todos los peligros, una nueva prueba le espera. Punto 58. El pantano del desaliento. El sendero se pierde, y los legionarios deben atravesar un pantano. Se llama el pantano del desaliento porque aquel que entra, antes de llegar al otro extremo del pantano, es presa del desaliento. Algunos no tienen el coraje de entrar, comienzan a dudar del buen éxito de la lucha, porque está demasiado lejano y piensan que no llegarán a la victoria. Así, muchos de aquellos que han atravesado la selva de las fieras y han escalado el monte del sufrimiento, naufragan en este pantano del desaliento. Otros entran y luego se vuelven atrás, otros se hunden. Pero los verdaderos legionarios no pierden el ánimo, superan también esta última prueba y llegan a la orilla cubiertos de gloria. Punto 59. Allá, al final del difícil sendero de las tres pruebas, empieza la obra bella, la obra bendita para construir los fundamentos de la nueva Rumanía. Punto 60. Solamente aquel que ha superado las tres pruebas, es decir, solamente el que ha escalado el monte del sufrimiento, transitado por la selva de las fieras salvajes y superado el pantano del desaliento, y ha vencido, solamente aquel es un verdadero legionario. Quien no ha pasado a través de estas pruebas no puede llamarse legionario, aunque esté inscrito en la organización, lleve el distintivo y pague las cuotas quien ha tenido la habilidad de evitarlas siempre y, en 3 o 4 años de vida legionaria no haya conocido y no haya dado ni el examen del dolor, ni el examen de la virilidad y ni siquiera el examen de la fe, puede que sea un hombre hábil, pero no puede ser un legionario. El jefe de la legión, cuando aprecia la persona de un legionario, no se basa ni sobre su edad, ni sobre su popularidad, esto es, sobre el número de hombres que le rodean, ni sobre su habilidad, sino sobre estos tres exámenes. Punto 61. 1. La legión está contra aquellos que quieren obtener la victoria sin riesgos y sin sacrificio, porque esos son hombres pequeños, y sus eventuales victorias son pasajeras como la espuma del mar, donde no hay riesgo no hay gloria. Punto 62. 2. La legión está contra aquellos que después de las victorias tratan de enaltecerse lo más posible sobre los riesgos y los sacrificios de otros. Punto 63. 3. La legión está también contra aquellos que, aunque luchan, están impulsados por un móvil espiritual inferior, deseo de ganancia, goce de un beneficio, creación de una posición. Estos, conseguida la victoria, comienzan a devorarla. El alma superior encuentra sus grandes satisfacciones en el placer de la lucha y del sacrificio. 10ª parte. El legionario y los demás. Punto 64. El legionario y el politiquero.
El legionario y el politiquero, el hombre de partido, están en posiciones opuestas entre sí. El hombre de partido arruina a Rumanía. Ante él se ha colocado, con su pecho abierto, el legionario. Cuando el hombre de partido, el politiquero del campo o de la ciudad, ingresa en el partido, la primera pregunta que se hace es, ¿qué puedo ganar aquí? ¿Qué beneficio puedo obtener? Por eso los politiqueros se enriquecen, mientras el país se hace pedazos. El legionario, cuando ingresa en la legión, se ha dicho, para mí no quiero nada. Y se ha cuestionado, ¿qué puedo dar? ¿Qué sacrificio puedo hacer por mi tierra? El legionario dice, los antepasados han padecido 1.000.000 de años y han muerto con el pensamiento puesto en esta tierra. Durante 1.000.000 de años la hemos esperado, la hemos soñado. Hoy que Dios nos la ha dado, en vez de caer de rodillas frente a ella, en vez de inclinarnos frente a ella como frente a un icono, la depredamos, la expoliamos. Frente a ella, el legionario se presenta no con derechos de ciudadanía, sino con sagrados deberes. La mira del politiquero es acumular riquezas, la nuestra es construir una patria poderosa y floreciente. Por ella trabajaremos y construiremos. Por ella haremos de cada rumano un héroe, pronto a la lucha, pronto al sacrificio, pronto a la muerte. Ver guardia de hierro. Contra los corazones impuros que van a la purísima casa de Dios. Sin misericordia, extiendo mi espada. Arcángel San Miguel. Quien sabe morir, jamás será esclavo. Séneca. Punto 65. El legionario y el comunista. El legionario está contra el comunista y luchará con todas sus fuerzas, a fin de que el comunista, donde quiera se encuentra, sea desenmascarado y derrotado. El triunfo del movimiento comunista en Rumanía significaría el abatimiento de la Iglesia, la abolición de la familia, la abolición de la propiedad privada, la abolición de la libertad. En una palabra, significaría para nosotros la privación de aquello que forma el patrimonio moral de la humanidad y, al mismo tiempo, la expropiación de todos los bienes materiales en favor de los aprovechados que están a la sombra del comunismo, esto es, de los judíos. En el movimiento comunista se encuentran reunidos todos nuestros adversarios, los cuales no han visto ni pueden ver con buenos ojos a la gran Rumanía. Ver guardia de hierro. Punto 66. El legionario y el judío. El problema judío, que se advierte solamente en la mitad septentrional de Rumanía, y que es invisible pero existente también en la otra mitad, constituye el más gran peligro para el pueblo rumano que se haya conocido desde los principios de su historia hasta nuestros días. El legionario es el único que puede resolver este problema, que él considera con valentía y con seriedad. La solución de este problema vendrá juntamente con la solución de los demás problemas políticos que se plantea hoy con la misma urgencia. Ver guardia de hierro.